palabra de esta noche, y esta palabra se titula El Dios que confronta y te bendice. Diga, levante su mano derecha y diga conmigo: Dios me va a bendecir. Diga, pero antes de la bendición viene la confrontación. Así que levante sus dos manos y dígale: Señor, confróntame, háblame, estoy listo para obedecer. Dime qué no debo hacer, porque quiero ser bendecido. Dele un aplauso. Vamos, que se le calienten las manos. Diga: este es mi año. Diga conmigo: año 22, año de la bendición. Yo quiero que usted lo grite, iglesia. Diga a la cuenta de 3. Usted dice: Dios me va a bendecir. 1, 2 y 3. Aplauda al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Tome asiento. Y bajo esta palabra, qué bueno que tenemos un Padre que es bueno. ¿Cuántos tienen un Padre bueno? La Biblia dice: deleítate a sí mismo en el Señor, en tu Padre, y Él cumplirá las peticiones que hay en tu corazón. Así que esta noche usted ha venido a deleitarse en el Señor, y el Señor se complace en cumplir esas peticiones que hay en el corazón. Pero cuando hablamos de padres, ¿cuántos papás hay aquí? Levántenme las manos, los papás. Y las mamás, levántenme las manos las mamás. Ahora levanten las manos los dos y manténgala levantada, que yo sé que usted vino con fuerza a la vigilia. Yo quiero hacerle una pregunta, querido padre y madre. ¿Usted ha tenido que corregir a sus hijos? ¿Y usted los ama? ¿Y el corregirlo es amar a un hijo? ¿Por qué, iglesia? Amén. Porque cuando los corregimos, los estamos librando del mal. Denle un aplauso al Señor. Así es. Así que un padre no sería bueno si no corrigiera a su hijo. Se cuenta que en una ocasión una madre, cuando tuvo su primer hijo, lo consintió de tal manera que la madre nunca le hacía una corrección a su hijo, porque pensaba que hacerle una corrección a su hijo era no amar a su hijo. Así que el niño comenzó a traerse cosas de sus otros amigos. Cuando él iba a la casa de otros amiguitos, el hijo se traía algo, pero la mamá veía eso y no lo corregía, sino se quedaba callada. Más adelante este niño fue un adolescente y empezaron a hacer cosas más grandes. Ya no eran un juguetico, algo pequeño, ya era una cicla, ya era un PlayStation. Pero cuando este adolescente creció, ahora era un ladrón de bancos. Así que fueron a hacer un robo muy grande, y en el robo fracasaron, y la policía lo agarró y lo metieron a la cárcel con tan mala suerte que cuando hicieron el robo, uno de los celadores sacó la pistola para confrontarlo, y aquel joven, lleno de nervios, sacó la pistola primero y mató al hombre. Ahora el hombre no se encontraba solamente en la cárcel por haber robado, ahora era culpable de
asesinato en primer grado. Así que en Norteamérica, en los Estados Unidos, no se comete un homicidio de esa clase, son más de 60 años de cárcel. Así que le pusieron una condena de 60 años y él tenía 40, o sea, ahí iba a morir. Así que la madre supo que su hijo estaba en la cárcel y fue a visitarlo. Y la madre entró llorando, diciéndole: hijo, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Y el hijo solo le dice a la mamá: mamá, quiero decirte un secreto, ven, acércate más, acércate un poco más, que te quiero hablar al oído. Y cuando la mamá estuvo lo suficientemente cerca, él sacó la boca y mordió la oreja de la mamá y se la arrancó. Y le dijo: eso es por nunca haberme corregido. Porque si tú me hubieras corregido, mamá, cuando yo era un niño, yo no hubiera matado, yo no hubiera robado y yo sería un hombre de bien. Padres, corrijan a sus hijos. Madres, corrijan a sus hijos. Porque cuando nosotros corregimos es porque amamos. Hay tanto amor, iglesia, en una corrección como en una caricia. Lo voy a volver a decir. Hay tanto amor en una corrección como en una caricia. El problema de la generación de hoy es que no se les puede hacer nada. Parece que son de cristal. La generación del 2000 en adelante, esta generación se ha criado sin corrección y por eso están haciendo lo que están haciendo. Yo recuerdo que cuando con mi mamá veíamos las marchas, mamá me decía: esos chinos de las marchas, los que le faltó fue correa. Y eso fue lo que les faltó. A la generación de hoy en día le faltó fue correa. Le faltó fue corrección. Así que, iglesia, cuando tú corriges, amas. Se acabaron los amenes. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Porque el Señor al que ama disciplina. Si alguna vez a usted lo han disciplinado, es porque lo aman. Ay, lo voy a volver a decir. Si alguna vez a usted lo han disciplinado, no se ponga bravo, es porque lo aman. Y aquí dice algo más tremendo: y azota a aquel que recibe por hijo. Así que si alguna vez le dieron un correazo, no se ponga bravo, porque ese correazo lo pudo librar a usted de ser un malhechor, de ser una persona que lo que no se corrige en casa, entonces allá afuera lo corrigen, pero de otra manera. Afuera no va a ser correa, afuera va a ser un balazo. Así que, iglesia, cuando nosotros somos, escúcheme bien, cuando nosotros somos padres, el Señor demanda que nosotros amemos y disciplinemos. Amén. Así que premiamos a un hijo cuando se porta bien y le damos y lo llevamos y le compramos. Pero cuando un hijo se porta mal, es necesario que venga la corrección. Si no, lo estás malcriando y más adelante lo que vas a tener en tu casa es un monstruo. No deformes a tu hijo, no deformes a tu hija, iglesia. Cuando caminen bien, bendícelos, dales, prémialos. Pero cuando caminen por caminos equivocados,
corrígelos a tiempo, con amor, pero corrígelos. Y ellos más adelante te van a agradecer. Dele un aplauso al Señor. Así que cuando nosotros somos hijos del Señor, nosotros también tenemos que ser corregidos por Dios. Y yo soy uno de los que le digo al Señor: dígame qué estoy haciendo mal, dígame qué estoy haciendo mal. Porque cuando el Señor corrige, es porque Dios te va a bendecir. Cuando el Señor le dice: vea, cásese, vea, cásese, vea, cásese, se lo dice de todas las maneras habidas y por haber. Algunos hasta se ponen bravos o enfrentan problemas. Pero sabe, cuando usted cumpla con el Señor lo va a bendecir más. Quizás lo que usted está esperando, primero Dios está demandando que usted obedezca. Y cuando usted obedezca, las puertas de los cielos se van a abrir. Así que no sea rebelde a la palabra de Dios. Accione en la palabra, porque Dios ciertamente te va a bendecir. Dígale al de al lado: sea obediente, porque los obedientes Dios les abre puertas. Mire, la gente que es rebelde lleva más palo que una gata ladrona, hermano. El primer rebelde fue Satanás. Y hasta el niño de 2 años está: te reprendo, diablo. Todo el mundo ahora reprende al diablo. Y lleva palo y palo y palo. Y aquí en la vigilia le damos palo todos los viernes. ¿Por qué? Porque se rebeldizó. A un rebelde siempre le irá mal. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que hay gente que le gusta aprender por las malas. Pero usted no es, eso no es aquí, aquí no existe eso. Aquí hay gente que es obediente. Aquí hay gente que dice: Padre, habla, que yo voy a corregir lo que estoy haciendo mal. Yo voy a corregir lo que yo estoy haciendo mal, porque ciertamente yo quiero bendición. ¿Cuántos dicen amén? Leamos Proverbios capítulo 3, versículo 12. Mire lo que dice la palabra del Señor. Porque Jehová al que ama. Proverbios 3, versículo 12. Porque Jehová al que ama castiga, como al padre al hijo a quien quiere. Lo voy a volver a leer. Porque Jehová al que ama, como al padre al hijo a quien quiere. Si en algún momento usted ha recibido corrección, es porque lo aman. Pero sabe, Dios en este tiempo quiere que nosotros corrijamos cosas que como sociedad no estamos haciendo bien, iglesia. Y si lo hacemos, Dios va a derramar de su gloria. Dios va a derramar de su bendición. El verdadero hombre de Dios confronta con justo juicio. El verdadero hombre de Dios se levanta y confronta el pecado. Nosotros como iglesia amamos al pecador. Pero al igual que Dios aborrece el pecado, como iglesia aborrecemos el pecado y aborrecemos las prácticas del mundo. No podemos decir que somos hijos de Dios y todavía estamos caminando
en caminos de oscuridad. Somos hijos de Dios porque caminamos conforme a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Diga: yo soy hijo de Dios. Por lo tanto, si somos hijos, entonces es necesario que venga la palabra que nos ayude a corregir cosas para que venga entonces la bendición. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 15. Dice la palabra del Señor: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Lo voy a volver a leer. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Lo que quiere decir esta palabra, que aquel que es espiritual tiene discernimiento para saber lo que está bien y lo que está mal. Levante su mano derecha y dígale al Señor: Espíritu de Dios, dame discernimiento para saber lo que está mal y lo que está bien. Dígale: Señor, déjame ver más allá de los corazones para yo saber lo que hay en el corazón del hombre. Denle un aplauso al Señor. Y cuando yo hablo acerca de confrontar, y hablo acerca que los verdaderos hombres de Dios confrontaron, el primero que viene a mi mente es Juan el Bautista. Y Juan el Bautista confrontó a su generación. Diga conmigo: confrontó a su generación. Y es necesario que la palabra de Dios en esta noche confronte a la generación, porque Colombia será llamada tierra de avivamiento. En Mateo capítulo 3 versículo 7, mire cómo Juan el Bautista confrontó a su generación. En Mateo capítulo 3 versículo 7 dice: y al ver él muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, pues yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Y mire lo que dice versículo 10: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por lo tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: palabra dura. Juan el Bautista confronta a su generación y le dice: generación de víboras, porque los fariseos pensaban que por ser hijos de Abraham no enfrentarían el juicio. Y Juan el Bautista le dice: no, señores, ustedes son generación de víboras. Ustedes están haciendo mal, y no piensen que son hijos de Abraham y que por eso serán librados del juicio, porque Dios puede levantar, señores, hijos de Abraham aún de las piedras. En pocas palabras, Juan el Bautista le está diciendo: señores, ustedes también van a enfrentar el juicio de Dios. Porque el fariseo representa aquel que habla de Dios, pero sus acciones niegan a Dios. Lo voy a volver a decir: el fariseo representa a alguien que habla de Dios, pero sus acciones niegan a Dios. Y ningún cristiano
puede caminar en hipocresía. Ningún cristiano puede decir una cosa y hacer otra cosa. Si somos hijos de Dios, vamos a dar testimonio. Aleluya. Escúchame, iglesia, porque más hablan tus acciones que tus palabras. Lo voy a volver a decir: tus acciones hablan más que tus palabras. Lo que me dice que eres un hijo de Dios no es lo que tú hablas, es lo que tú haces. Compórtate como un hijo de Dios, entonces alcanzarás bendición. Saquemos lo vil, iglesia, de nosotros, entonces seremos como la boca del Señor. Así que Juan el Bautista confrontó, y es necesario que los hombres de Dios se levanten y confronten a la generación, porque si no lo hacen, la generación cuando esté en el infierno se los va a demandar. La Biblia dice: si la sangre de aquel que pudiste avisar es tomada, se te demandará la culpa a ti. Pero si tú le avisaste y le hablaste, entonces la culpa ya no será tuya. Así que yo he venido esta noche a hablarle a la generación de Colombia. Si me hacen caso, bien. Si no, a mí no se me demandará. Pero iglesia, es necesario que en esta noche le hagas caso a la voz profética. Acomoda lo torcido y comienza a hacerlo recto. Que la gente diga de ti, cuando te vea caminando: ese es un hijo de Dios. Y la gente pregunta: ¿por qué? ¿Habla bonito? No, ¿cómo se comporta? Eso habla de que es un verdadero hijo de Dios. Así que Juan el Bautista habló a la generación. Pablo es otro ejemplo de un hombre que confrontó el pecado y aquellos que desviaban la fe. Hechos capítulo 13, versículo 6. Léalo conmigo. Hechos capítulo 13, versículo 6 dice: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago. Diga conmigo: mago o brujo es lo mismo. Así que lo hallaron, dice: falso profeta judío llamado Bar-Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír palabra de Dios. La gente fuera está deseosa de oír palabra de Dios. Pero mire, dice el versículo 8: pero le resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Así como hay unos que nos quieren acercar, hay otros que nos quieren alejar. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo, iglesia? ¿Cómo estaba Pablo? Y yo le voy a decir algo, iglesia: hay un enojo que es de la carne, pero hay un enojo que es del Espíritu. Pastor, ¿cuál es la diferencia? Porque el enojo del Espíritu no tiene que ver con nada de lo que le hicieron a una persona. El enojo del Espíritu tiene que ver con lo que le están haciendo a Dios, señores. Así que usted ahora no vaya a decir: ay, yo me enojé en el Espíritu. No. Cuando usted se pone bravo porque algo le hicieron a usted, eso es enojo de la carne. El enojo del Espíritu tiene que ver
con lo que le están haciendo a Dios. Es que usted se duela con lo que a Dios le están haciendo. ¿Cuántos se duelen con lo que le están haciendo a Dios? Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, versículo 10, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. Y le llamó tal cual: hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Versículo 11. Ahora pues, he aquí que la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Diga conmigo: tremendo. ¿Qué pues diremos, iglesia? ¿Que a Pablo le faltó amor? ¿Que a Juan el Bautista le faltó amor? De ninguna manera. Ciertamente el espiritual juzga todas las cosas, mas él no puede ser juzgado por ninguna. Lo que Pablo tiene y lo que Juan el Bautista tiene es un celo profundo hacia Dios. Es ese celo de santidad. Es ese celo de que la generación se vuelva a Dios. Es ese celo que la generación deje de hacer lo malo y corra a los brazos del Señor. Se necesita gente en este lugar, y Dios va a levantar de aquí a los próximos Pablo. Ay, 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 ay. Dios va a levantar en este tiempo a los próximos Juan el Bautista. Se necesita gente que le llame pecado al pecado, que le llame a lo inmundo inmundo, que le llame a la maldad maldad. Se acabaron los amenes. Se necesita gente radical. Tienes que ser radical, iglesia, si quieres ver la gloria de Dios. No pretendas ser bendecido y estar en fornicación. Disfrutarás un poco, pero escúchame bien. Te perderás de lo más grande. Nadie que está en pecado puede ver completamente la bendición. Haz caso, te dice hoy Dios. Vuélvete de tu maldad, vuélvete de tu inmoralidad, vuélvete de lo malo que estás haciendo. Entonces Dios, en vez de enviarte castigo, te enviará bendición. Levanta las manos y di conmigo: Dios me va a usar en esta generación para confrontar el pecado, para confrontar la maldad. Yo seré agente de luz en un mundo de tinieblas. Diga conmigo en esta noche: yo confronto el pecado, la maldad. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dijo: por los frutos los conoceréis. Jesús no dijo: como hablan los van a conocer. Jesús dijo: ¿qué son los frutos de una persona? Diga conmigo: las acciones. Santo Dios. Más habla de una persona el testimonio y sus hechos que sus palabras. Querida iglesia, debemos ser en este tiempo coherente con nuestra fe. Levante su mano derecha y diga: yo debo ser coherente con mi fe. En este tiempo Colombia
Hace 3 días el Señor me levantó con una palabra y me dijo: Manuel, dile a la iglesia que Colombia en este tiempo está teniendo una guerra de altares. Está el altar de Baal y está el altar de los Elías. Las elecciones presidenciales se van a debatir. Aquel que ore más, ese va a ganar. No sé si me están entendiendo, pero querida iglesia, se aproxima una guerra espiritual como nunca antes Colombia la ha librado. Pero tú y yo seremos agentes que confronten la maldad. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. No podemos, iglesia, escúcheme bien, no podemos elegir personas que promuevan la muerte. Cuando nosotros oramos en el altar por el derecho a la vida, no podemos elegir gente que esté a favor del aborto. No, tenemos que elegir gente que esté a favor de la vida. Aleluya. No podemos votar por personas que están a favor de la inmoralidad sexual. Cuando nosotros oramos en el altar por pureza y santidad, tenemos que ser coherentes, tenemos que tener sentido. Si oramos por pureza, entonces no elijamos gente que apruebe la inmoralidad sexual. ¿Cuántos dicen amén? Yo vengo a hablarle a una iglesia de santidad, a una iglesia de pureza. Escúchame bien, iglesia, en estas elecciones ganará aquel que se alinee a los principios de Dios. Oramos para que Dios restaure la familia. Y votamos por personas que están en contra del diseño original. No hay coherencia. No tiene sentido, iglesia, elegir gente que no esté a favor de la familia, que estén en contra del diseño original de la familia. Oramos para que Dios rompa toda cadena de brujería. Y votamos por personas que consultan a los brujos y a los hechiceros. Eso se acabó en Colombia. Escúchame bien, la gente del Congreso vendrá a que los ministros de Dios oremos por ellos. Pero todo aquel, aleluya, escucha, todo aquel que consulta a los brujos, los hechiceros, los santeros, los paleros, los babalaos, escucha, en el nombre de Jesús, no votes por ellos. No podemos, iglesia, orar como cristianos y votar como paganos. Ay, lo voy a volver a decir. No podemos orar como cristianos y votar como paganos. Nuestra fe tiene que ser coherente. Colombia no es tierra comunista. Colombia no es tierra del socialismo. Colombia es la tierra del león de la tribu de Judá. Colombia será llamada tierra feliz. Colombia, Satanás, no es Venezuela, tampoco es Chile, tampoco es Paraguay, tampoco es Uruguay. Colombia es la niña de los
los ojos del Señor. Pero hay una responsabilidad, iglesia. Y la responsabilidad es orar, 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 orar. Escúchame, iglesia. Tenemos que orar en este tiempo, porque las tinieblas se quieren apoderar de Colombia. Hay alguien que le ha entregado a Colombia, a los brujos de Cuba. Tienen un mapa de Colombia y lo tienen con brujería, con hechicería, con ataduras, y están pidiendo que Colombia sea otra Venezuela. Pero escúchame bien, tú y yo en esta noche nos vamos a levantar y vamos a declarar que Colombia es tierra feliz. RPPP Shokotaramaya, Eketorramamay Shorabamaya. Iglesia, en las elecciones pasadas yo tuve una visión, y la visión que yo tuve fue que yo veía a Hugo Rafael Chávez Frías en Colombia, y en el sueño yo decía: pero si Hugo Rafael Chávez Frías está muerto, ¿qué hace Chávez en Colombia? Y el Espíritu del Señor me dijo: aunque Chávez ya murió, el espíritu de Chávez aún sigue vigente. Y me dijo: Manuel, ora y dile al pueblo cristiano que ore, porque si ellos oran, yo le daré victoria. ¿Y sabe qué ocurrió? ¿Sabe qué ocurrió, iglesia? Las pasadas elecciones, Dios nos dio la victoria, y esta vez el Señor nos va a dar victoria. Y que se enoje el diablo, y que se enoje que se tenga que enojar, y que se pare el que se tenga que parar. Pero yo no voy a dejar de decir lo que Dios me mandó a hablar. Dios me dijo: dile a la iglesia que vote por gente coherente. Oh, aleluya, diga conmigo: aleluya. Diga: Dios en este tiempo le pondrá mi fe coherencia. Señores, Colombia no es tierra de brujos. No. ¿Usted cree que esto es solamente una elección normal? No. ¿Usted cree que yo estoy hablando aquí de política? Se equivoca. Yo estoy aquí hablando de una guerra espiritual. Ustedes no saben la lucha que yo tuve anoche, pero escúcheme bien. Anoche peleé con un principado y le dije: tú no me vas a impedir que yo le predique a la iglesia lo que tú tienes miedo que yo le predique. Y yo le dije a ese espíritu inmundo: Colombia no es tierra de brujos, Colombia no es tierra de hechiceros, Colombia no es tierra de paleros, Colombia no es tierra de cubanos, Colombia es tierra feliz. Y yo me uno en esta noche al espíritu de tu corazón. Tú sabes que tú sabes, iglesia, porque Dios te ha dado discernimiento. No te dejes engañar. Ponte de pie por un momento.